Bienvenidos a este café con Nitrotel, en el cual hablaremos sobre identificaciones en fibra óptica. Mi nombre es Daniel Morera, soy el director de desarrollo de nuevos negocios y soporte técnico de Nitrotel. Tenemos a Ive Patterson, presidente de Nitrotel, a JJ Chacín, nuestro Senior Sales Support, presente en la sala en este momento. Tenemos a Connie Andrade, ventas corporativas. Tenemos a Joel Quesada, nuestro gerente de operaciones, y a Santiago Sardiña, nuestro coordinador de ventas. Este es el equipo principal de Nitrotel. Vamos de inicio entonces a este café con Nitrotel. Primero vamos a tocar el tema de las opciones de identificación. Nosotros podemos identificar los hilos y la agrupación de hilos que pueden venir en buffer, en paquetes. Podemos identificar por las chaquetas, en las chaquetas de los cables debe estar impreso una información, la cual vamos a tocar, y puede haber en los cables de fibra de uso interior colores que nos van a dar pistas e información sobre el tipo de vidrio presente en el cable. Los conectores y acopladores van a tener unos códigos de colores que van a tratar de evitar la interconexión de vidrios diferentes e incompatibles. Después el layout de un ODF, cómo se hace la numeración dentro de los distribuidores de fibra óptica, el sistema de identificación 606 que proponen las normas de cableado estructurado en particular sobre fibra óptica y la identificación en campo de tendidos aéreos y soterrados para que esté claro que esos son cables de fibra óptica, qué cable es, qué numeración es y la propiedad. Y asimismo tratar de evitar los daños en los mismos. Estos son los temas que vamos, o los puntos más importantes que deben tener en consideración en un momento de una identificación. Primero que nada, la primera razón por la cual debe existir una identificación es por lo que se conoce en inglés como MAC, movimientos, adiciones y cambios. Siempre en toda infraestructura de telecomunicaciones ocurren eso. Y para que esto se pueda hacer de manera ordenada, nosotros necesitamos un sistema de identificación sólido, universal y duradero, fácil de leer, no como el gráfico que está mostrado ahí, o la fotografía que está mostrada ahí, que son ejemplos típicos de lo que no se debe hacer desde el punto de vista de desórdenes, de conexiones, o identificaciones provisionales. Después, la segunda razón por la cual no queremos identificar nuestros cables de fibra óptica es tratar de prevenir el daño. En este caso, ustedes pueden ver una retroexcavadora se llevó primero una cinta que estaba a una distancia superior del cable, de manera de que durante la excavación se den cuenta de que más abajo hay un cable de fibra óptica. Y finalmente tenemos evitar las interconexiones equivocadas, de vídeos incompatibles o de conectores incompatibles. En este caso, estoy conectando erróneamente un, el acoplador me decía que era azul, entonces yo tenía que darme cuenta que si el acoplador es azul, del otro lado debía haber un conector azul que es monomodo UPC. Y lo estoy conectando con un monomodo, mismo tipo de vídeo, pero APC. Esto crea una terrible atenuación. Lo primero que nos enfrentamos es el código de colores TIA 598, que es el código de colores de los que deben tener los hilos de fibra óptica y los buffer, o sea, o la agrupación de hilos de fibra óptica. Empezamos con el hilo 1, azul y así sucesivamente. Si se dan cuenta, los cuatro primeros colores corresponden al cable UTP, ¿no? Azul, anaranjado, verde y marrón, llegando hasta el número 12. De a partir del 13 hasta el 24 se le coloca un cintillo negro para distinguirlos. Evidentemente el número 20 no puede llevar un cintillo negro, en este caso llevaría un cintillo amarillo. En los cables de planta externa están los buffer. Estos buffer tienen ese código de colores. O sea, el buffer número uno es el azul, el buffer número dos es el anaranjado, verde y así sucesivamente. Y dentro de cada buffer, la secuencia de colores que acabamos de decir. Dependiendo si tienes 6 hilos o 12 hilos, cubrimos la secuencia que se acaba de mencionar. En los cables de uso interior, adicional a los códigos de colores que hemos estado mencionando, también tenemos unos colores en las chaquetas exteriores. Vamos a ver qué significan esos colores adicionales, porque siempre el cable de uso exterior es negro,
protección contra rayos ultravioleta, pero en los cables de uso interior sí tenemos unos colores que nos dan la pista del tipo de hilo. Si tenemos más de 24 hilos, entonces lo que tenemos que, como en este caso, tenemos que agruparlos en paquetes. Y esos paquetes después van a tener una identificación, paquete uno, 2, 3 y así sucesivamente. Pueden tener colores o, no, o pueden ser numerados. No es común, de todas maneras, un cable de uso interior que tenga más de 24 hilos. Eso no, debemos admitir que no es lo usual, ¿no? Siempre recordando que las grabaciones, este Café con Nitrotel fue grabado para subir, o está siendo grabado para ser subido al canal de tanto de Nitrotel como de Certitel. Certitel es el centro de capacitaciones adscrito a Nitrotel. Tenemos grabaciones, como están mencionadas, y la última del mes pasado, del mes de septiembre, fue sobre cómo cotizo un proyecto de cableado, pero tenemos manejos de ODF, Pascore, en el caso de fibra, ODF, convertidores en medio, empalmadoras de fusión, manga. Tenemos en la parte de cobre, Pascore, Panel, la selección de un cable de red, etcétera, etcétera. Entonces, están esas grabaciones presentes. Tenemos aquí el código de colores de un cable de 288. Recuerden que, ¿cómo sería el código de colores de 288? Tenemos los buffers, ¿verdad? Cada buffer tiene el código de colores y cada buffer puede tener 12 hilos. Si es un cable estándar de fibra óptica. Existen cables, quiero que sepan, en el caso de microfibra, que podemos meter en un buffer 24 hilos, pero en ese caso el acrilato, el aislante del hilo de fibra óptica, en vez de ser de 250 micras, sería de 200, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos 24 hilos, pero si no, tendríamos 12 hilos. Entonces, al final tendríamos 24 buffer, ¿verdad? Los primeros, sin los colores que hemos mencionado, y después con las cintillas negras correspondería a los siguientes buffers. Y cada uno de esos 24 corresponden con 12 hilos, lo que nos da 288 hilos. Pero quiero que sepan que existen cables hasta de 6.900 fibras. Estas son las microfibras. Esto es un mundo que está creciendo. Yo particularmente, hasta ahora en microfibras he instalado y he supervisado hasta 864, pero quiero que sepan que llegan hasta 6.900 fibras. Y entonces ahí hay el código de colores, es esa tabla que parece eh, un, un jeroglífico, ¿no? En el cual el primer grupo tiene un cintillo negro, el segundo dos cintillos negros, el tercero tiene dos cintillos negros separados de otro cintillo, y después aparecen unos cintillos más gruesos. Después unas marcas más gruesas y la combinación de la más gruesa como la fina, más la separación que puede haber entre uno y otro. Y así sucesivamente tiene la combinación hasta llegar a 6.912 fibras, como están viendo aquí en este caso. Las chaquetas de los cables, ¿qué información debe tener una chaqueta de cable? La chaqueta de cable debe tener el tipo de vidrio. Si es multimodo, qué tipo de multimodo, o M1, M2, M3 o M4. Y si es single mode, puede decir single mode, si es una OS2, simplemente sencilla, single mode, sin ninguna, pero puede ser la G652D, que es la que se usa en ciudad, G655, que se usa interurbano, siempre en monomodo o single mode, la de drop, el cable drop que permite dobleces importantes, G657A1 o A2. Debe indicar el número de hilos, debe indicar el fabricante, fecha de fabricación, marcaje en metro, debe tener el caso de los tendidos aéreos, debemos tener el máximo span o máxima distancia entre postes. En el caso de que tenga estructuras metálicas, por ejemplo, para proteger contra roedores, debe indicar que tiene metal adentro. Y debe especificar en el caso de los cables de uso interior si tiene protección, cuál es el nivel de protección contra la llama. Aquí tenemos los colores que corresponden a los cables de planta interna. Los cables de planta interna, si son multimodo o M1 o M2, sería anaranjado. No sé por qué a estas alturas, no sé por qué los dos tienen el mismo código de colores. Si son fibras diferentes, inclusive de diámetros diferentes del núcleo. Después tenemos la OM3, que es color aguamarina, aqua en inglés. La OM4 se escogió aguamarina también, pero desde el punto de vista de uso y costumbre, los fabricantes, incluyendo Nitrotel, estamos usando el color violeta. Y por último está la OM5, verde lima, que es una fibra que no ha tenido aceptación, y terminamos con la monomodo single mode, que es amarilla.
en el caso de OS1 o OS2, pero quiero que aclararles que el OS1, que era el vidrio específicamente para cables de planta interna, ya no se usa. O sea, puede estar escrito en una chaqueta, pero desde el punto de vista de producción se simplificó y solamente se producen vidrios OS2. En el caso de los cables de planta externa, son siempre negros, al texto que hemos mencionado, pero se le podía agregar una banda, muchas veces reflectante, para indicar la propiedad de, el cable. Entonces, el operador de telecomunicaciones A escogió el amarillo. El operador de telecomunicaciones B escogió, por ejemplo, el azul y el otro escogió el anaranjado. El otro puede escoger el verde. Y así sucesivamente cada proveedor de telecomunicaciones, de manera que en la maraña de cables que a veces hay en los postes o en las cámaras, sepan inmediatamente cuál es mi cable de mi empresa de telecomunicaciones. En los cables de uso interior debemos especificar el nivel de llama de protección. Primero, la palabra OF, Optical Fiber. La tercera letra me va a indicar si tiene algo metálico o no. ¿Por qué es importante saber si algo tiene metálico? El metálico podría ser, por ejemplo, una cinta contra roedores de acero o podría ser una cinta de aluminio para identificación magnética. No es nunca blindaje. En el caso de fibra óptica, nosotros no tenemos problemas de inducción electromagnética, es por protección mecánica o identificación magnética. El problema de tener una parte metálica es que si el cable de fibra óptica va paralelo a un cable de energía, muchas veces compartimos o en los postes, la proximidad o en las canalizaciones o bancadas, puede haber una inducción. Entonces, esta inducción cuando el operario del cable lo abre para hacer un empalme, puede recibir una descarga. Entonces, la idea es que el operario del cable, para hacer un empalme, lee la C de que hay algo metálico, no sé, C de conductivo, hay algo metálico adentro, entonces él tiene que asegurarse antes de pelar y quitar las chaquetas del cable, que en cabecera o en el empalme anterior tiene que estar puesto a tierra si el cable va paralelo a cables de energía. Ese es el objetivo de esa información. Y después la cuarta letra me va a decir si es riser, para canalizaciones verticales, si es plenum, ¿verdad? Retardo a la llama, y en los cables de fibra óptica. Existe la opción, en Latinoamérica no se acostumbra a usar mucho el cable plenum, se acostumbra a usar el cable LSZH si estamos hablando de un cable de bajo humo sin halógeno. Entonces, la chaqueta diría LSZH, como está indicado acá. Nuestros cables de planta interna vienen en cajas de formato estándar, es en caja de 300 metros y viene toda la información que hemos estado mencionando. Debe indicarse el tipo de vidrio, debe indicarse la protección contra fuego, si hay partes metálicas, todo con la nomenclatura correspondiente a las normas o estándares. Recomendaciones a este momento de grabaciones, aparte les recomendaría calurosamente que vean la grabación sobre cables multimodo o monomodo. Bien interesante esa grabación hay una de webinar más antigua y hay un café con Nitrotel más moderno. Y también tenemos cómo especificar un cable de fibra óptica. Entonces ahí vamos a elegir el tipo de vidrio, el número de hilo, etcétera, las chaquetas, eh, etcétera, etcétera. Con respecto a los conectores y acopladores, nosotros tenemos una serie de colores. Tenemos en el caso de la OM1, tenemos, y la OM2, tenemos el beige. El OM2 podría ser negro, pero lo normal es que sean beige. Después la OM3 agua marina, la OM4 agua marina o aqua. Desde el punto de vista comercial, incluyendo Nitrotel, nosotros suministramos los acopladores en color violeta para la OM4, OM5 verde lima, monomodo UPC es azul y monomodo APC es verde. Esos son los colores. ¿Cuál es la importancia? Lo que acabamos de decir. Nosotros queremos evitar que haya, si nosotros entramos a un ODF o a una caja de distribución o a una cajilla y vemos un acoplador color violeta, ya sabemos que el vidrio que está del otro lado es multimodo M4. Entonces nosotros de este lado tenemos que colocar una multimodo M4. Si vemos que es azul, sabemos que es single mode UPC.
Entonces no podemos en este lado colocarle un APC verde, como está indicado ahí, que sería un error. Entonces esta información es fundamental para evitar interconexión de vídeos incompatibles. El layout o la distribución dentro de un distribuidor de fibra óptica. Un distribuidor de fibra óptica primero los acopladores pueden ser simplex, duplex o cuádruplex. Simplex, SC o SC duplex. Simplex o duplex. Y los LC generalmente vienen duplex o cuádruplex. Entonces, esto nos da la primera numeración. Si son duplex, es uno 2. Si, si son cuádruples, uno 2 3 4 van de 4 en 4, de 2 en 2 o de uno en uno. Después, la lámina en la cual están ellos agrupados pueden venir normalmente de 6, podrían venir de 8, podrían venir de 12 o podrían venir de 24. Entonces, esta sería la segunda agrupación. Siempre de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, visto desde los esta parte, visto de los PACOR, este error lo he visto con bastante frecuencia. El instalador está en su ODF o distribuidor de fibra óptica por la parte de atrás, montando sus conectores y montando sus cables de fibra óptica. Y por supuesto, para él el puerto número uno es el que está a la izquierda. Si ustedes se van de frente al ODF, lo colocó a la derecha. Entonces la numeración está invertida. Siempre es visto desde los patch core, no desde la instalación de fibra óptica. Entonces, esto que está aquí es la secuencia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un caso de que son parejas, ¿verdad? Van uno, 2, 3, 4, y van agrupados de 6 en 6. O sea, la lámina es de 6. Entonces, perdón, de 12. La primera lámina es los primeros 12, los siguientes 12, etcétera. Aquí tenemos uno en el cual las láminas son largas, son de 24. Entonces yo voy del 1 a 24, son conectores duples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después la segunda línea empezaría con la línea 23, 24, y así sucesivamente. Y aquí tenemos una tercera opción en la cual los conectores son individuales y las láminas son de 8. Entonces el primer grupo es de 8, el segundo es de 8, el tercero de 8 y así sucesivamente, numerándolos en este caso del 1 al 24. Del 1 al 24 estamos viéndolo aquí, las tres opciones correspondientes. La identificación 606 que establece las normas de cableado estructurado, en este caso estamos en la revisión D del 2021, siempre se agrupan, las fibras se deben agrupar en grupos de 6 o 12. Y se debe indicar el origen-destino. O sea, nosotros en el ODF tenemos que indicar el origen-destino. La nomenclatura es, el primero es el gabinete. El segundo me va a indicar la posición, la U del gabinete. O sea, si el gabinete es de 12U, la primera U es la de abajo y vas numerándose. U es la unidad de rack o RMU, Rack Mount Unit, que es lo que ocupa un panel de 24. Perdón. Entonces va subiendo hacia arriba. Entonces ustedes deben decir, está en la posición 13, está en la posición 22. Si el ODF fuera de más de una U, fuera de 2U o de 4U, es la U de la parte de abajo. Y finalmente el puerto que ocupa, de acuerdo a la numeración que vimos en la lámina anterior. En este caso es un gabinete que contiene una numeración un poco, el ejemplo que voy a colocar es un poco larga, porque el gabinete generalmente es un centro de datos, podemos hablar de un centro de datos, entonces un BB13, el gabinete tiene si es una instalación más pequeña, más normal, diría G1 o de gabinete 1 o R2, Rack 2 por ejemplo, está en la posición 42. Estamos viendo que aquí está en la posición 42. Y después los puertos van del 1 al 6. ¿Esto va a ir a dónde? Va a ir a el gabinete KB13, que está en la posición 41. Y en este caso los puertos fueron 1 al 6. Casualmente fueron 1 a 6 y 1 a 6, pero podría ser del 7 al 12. No hay ningún problema. Y en vez de ser grupos de 6, pueden ser grupos de 12. Entonces, porque el cable de atrás puede ser de 6 o 12. Entonces, esta es la nomenclatura recomendada por la norma TIA 606, en este caso D. La identificación aérea. La identificación aérea, nosotros podemos tener, la identificación aérea debe indicar que es fibra óptica. La idea es tratar de que no corten el cable pensando que es fibra óptica o que sepan que es un cable troncal importante. La identificación del cable y la propiedad de quién es el cable. Entonces nosotros tenemos una serie de etiquetas
Esas series de etiquetas pueden tener colores y esos colores pueden servirnos para reforzar la propiedad de quién es. El que más se usa es anaranjado, pero después no, yo las etiquetas me van a ser amarilla o van a ser azules del proveedor de telecomunicaciones. Y en esas etiquetas puede haber información como, por ejemplo, está escrito aquí el número del cable, el número de hilo, etcétera, etcétera. Aquí podría haber un número telefónico por el cual se podría llamar si hay una rotura o algo por el estilo. Y en este caso, aquí una fotografía interesante. Esto es de mi querido Panamá. Ahí la gente de Cable and Wireless, por ejemplo, escogió el color amarillo. Entonces sus cables tienen la banda amarilla y ellos a sus mangas y a sus NAP, a sus gabinetes, le pasan unos brochazos amarillos para a simple vista dentro de esa amarilla saber que esa manga es mía, ese cable es mío, ese NAP es mío. Puede haber, aquí vamos a ver un videito de una instalación, porque siempre es importante que la instalación sea permanente. Cuando hablo de permanente, que soporte luz, humedad y contacto o roce. Entonces aquí tenemos un caso de una forma de identificación metálica en la cual se colocó ahí y repito, lo que quiero es que resista la humedad, quiero que resista el sol y resista el contacto o roce. Las soterradas, pues, hay dos. La parte superficial, en la parte de arriba, yo puedo decir que abajo hay fibra óptica, como está indicado aquí. O el cable está bajando a un poste y entrando a una cámara. Evidentemente, este que está aquí en el medio no es lo correcto. Aquí vinieron con un tie wrap, le amarraron una etiqueta. Eso no es lo correcto. Es que bajara así, con una tubería y hubiera una identificación que dijera que es fibra óptica. En el caso de soterrada, nosotros queremos que el cable tenga una identificación separada del cable, en una cinta, eh, por lo menos unos 30 centímetros sería lo ideal, en la cual diga fibra óptica, general, puede ser amarilla, puede ser anaranjada. La idea es que cuando se haga una excavación, primero se encuentre esa cinta. Adicionalmente, el cable abajo puede tener un inner duct que va a reforzar el sistema de identificación y protección mecánica como están viendo en esta lámina. Y adicional a la identificación visual, en la parte soterrada tiene que una identificación magnética, porque como ven aquí, mucha gente cuando hace excavaciones lo que trae es un detector de metales. Entonces mi cable de fibra óptica tiene que tener, que está soterrado, una identificación magnética que puede ser o el cable, puede ser un cable con armadura, o acero o de aluminio. Puede ser que el ducto o inner duct tenga un alambre, ¿verdad? Este tune, o sea, tenga un alambre que, metálico, o puede ser que la cinta plástica esté metalizada. Cualquiera de esas combinaciones sirve y debe existir. En este momento ya estamos llegando a este final de este café con Nito. Ahora vamos a irnos a la sesión de preguntas en la cual abriremos los micrófonos y revisaremos las preguntas que están en este momento en el chat. Siempre recordándoles, ahí está mi correo de morera@nitotelmanufacturing.com y recordando desde el punto de vista de productos, como mencionamos, los cables de fibra óptica de planta interna vienen en los colores indicados por la norma, más vienen en caja de 300 metros, más la identificación impresa sobre los cables en los cuales indica todo lo que mencionamos de fechas de fabricación, marcaje, tipo de vidrio, SPAN en el caso de los cables aéreos, código, número de parte, etcétera, ¿no? Y en el caso de los acopladores, mantenemos en stock constantemente en Miami. Tenemos los acopladores tanto duples como cuádruples en LC en los cuatro colores mencionados, ¿no? Son el beige, el agua marina, violeta, azul y verde, o sea, son colores. Y en el caso del SC, tanto simplex como duplex, también tenemos los cinco colores indicados, o sea que al final son 20 tipos de acopladores disponibles. Eh, lo mismo los Pascore que tenemos en inventario, tienen el código de colores correspondiente. Bueno, ha sido un placer verlos en este momento y ahora vamos a continuar con nuestra sesión de preguntas y respuestas.